Título: Cosecha de acero. Prólogo: los restos de la cosecha. El viento soplaba por el campo, llevando consigo el olor a quemado metal caliente y algo dulzón y empalagoso que Roman se negaba a reconocer por lo que realmente era. Estaba apoyado en su muleta, mirando lo que quedaba de la aldea de Podgorny. De las casas solo quedaban esqueletos negros y carbonizados, sobresaliendo de la tierra como dientes rotos. En medio de las cenizas, junto al único pozo que quedaba en pie, había un tanque enemigo. Estaba inmóvil, clavado en el suelo, su torreta torcida sin orden ni concierto, y el cañón colgaba hacia el suelo como un animal muerto. El blindaje estaba acribillado, cubierto de cicatrices de proyectiles y metralla. Parecía abandonado. Roman sabía que las apariencias se engañaban. En esta guerra, nada estaba abandonado, solo esperando. Estaba allí por órdenes. Reconocimiento. Verificar si la aldea estaba realmente vacía antes de que avanzaran las fuerzas principales. Solo llevaba consigo a un hombre, un muchacho joven, aún verde, con el apodo de Halcón. El resto de su pequeño y diezmado grupo partisano, los Azores, esperaba en el bosque, a 5 kilómetros de distancia. Nada se mueve, teniente, susurró Halcón con la voz temblorosa, aunque intentaba ocultarlo. Tenía ojos de lobo, muy abiertos, y las manos tan apretadas alrededor del rifle que tenía los nudillos blancos. Silencio, refunfuñó Roman, sin apartar la vista del tanque. Su propio rifle colgaba de su hombro. La mano derecha, envuelta en un vendaje sucio, descansaba sobre la fría muleta de metal. La pierna que le habían disparado una semana antes le latía con un dolor sordo. Estaba cansado, mortalmente cansado. No de miedo, sino de esa interminable y asesina rutina: marcha, escondite, escaramuza, otra vez marcha. La muerte de sus camaradas. El olor a sangre y pólvora. De repente, algo se movió. No cerca del tanque. En el borde de la aldea, entre dos casas calcinadas. Una sombra. Baja, rápida. Roman se arrojó inmediatamente al suelo, llevándose a Halcón consigo. Entrecerró los ojos. No era un soldado, era un niño. Un chico, quizá de 10 años, con un abrigo raído y demasiado grande para él. Corría agachado, escondiéndose entre las ruinas, llevando algo en las manos. ¿Un cubo? Maldita sea, maldijo en voz baja Roman. Un civil, un resto de la población que no había podido o no había querido huir. El chico desapareció detrás de una casa. Al momento, reapareció sin el cubo. Sus movimientos eran nerviosos pero decididos, como si estuviera en una misión. ¿Qué está haciendo aquí?, susurró Halcón. Deberíamos llevarlo con nosotros, sacarlo de la línea del frente. Roman negó con la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho. No podemos. No sabemos qué hay en esta aldea. Puede ser una trampa. Él puede ser el cebo. Lo decía, pero en el fondo sentía que no era verdad. Ese chico no parecía un cebo. Parecía un habitante. Alguien que se había quedado. En ese mismo instante, se oyó un chirrido seco y metálico. Un sonido que Roman conocía demasiado bien. La torreta de un tanque girando. Se mueve. Rugió, soltando la muleta y agarrando el rifle. El tanque, que parecía muerto, cobró vida. Su torreta torcida giró con un gemido, y el cañón se elevó, buscando un objetivo. No tuvo que buscar lejos. La boca del cañón se dirigió hacia la casa, detrás de la cual había desaparecido el niño. Roman no pensó. Actuó. Levantó el rifle, apuntando a la ranura de observación del tanque. Era inútil como escupirle a un blindaje, pero tenía que distraerlo. Fuego. Le gritó a Halcón y apretó el gatillo. Una ráfaga de rifle rebotó en el acero. El tanque los ignoró. Su objetivo era otro. Con un sordo estampido, el cañón del tanque disparó. La casa, detrás de la cual estaba el niño, estalló. Tablones, ladrillos y astillas de madera salieron volando por los seris en una nube de polvo y fuego. Roman se quedó paralizado, con el corazón golpeándole como un martillo. Halcón gritó algo que no entendió. Cuando el polvo se asentó, solo vieron un montón de escombros y una pequeña mancha oscura en el suelo. El abrigo. Y entonces, de entre las ruinas, salió un soldado del ejército enemigo. Alto, con uniforme gris verdoso, casco y un subfusil. No miraba hacia ellos. Se acercó tranquilamente al lugar donde estaba la casa.
le dio un puntapié al abrigo que yacía en el suelo y luego se volvió y entró de nuevo al interior del tanque por la escotilla abierta. La torreta se quedó quieta. El tanque volvió a ser una tumba de metal inmóvil. No era una guerra, era una masacre. Una destrucción sistemática e implacable de todo lo vivo. Y él, Roman, estaba allí mirando, indefenso. Halcón vomitó violentamente, apoyándose contra un árbol. Roman recogió lentamente su muleta. El dolor en la pierna regresó con fuerza redoblada, pero no era nada comparado con el frío y pétreo vacío que se había instalado en su interior. Ya no se trataba de órdenes, de reconocimiento del frente. Se trataba de ese pequeño cuerpo masacrado bajo los escombros. De ese sinsentido. Halcón dijo, y su voz estaba ronca y era ajena. Volvemos al campamento. Informe, la aldea no está vacía. Está limpia. Le dio la espalda a Podgorne. Ya no podía seguir mirándolo, pero sabía que esa imagen, el humo negro, el monstruo de acero y el pequeño abrigo raído lo perseguiría por el resto de su vida, fuera la que fuese. Y ahora su cosecha, la cosecha de acero, recogía un fruto que no era el suyo. Y Roman sentía que no era más que una mota de polvo en el viento, impotente ante la guadaña que segaba todo a su paso. Capítulo 1. El peso de la Orden. El bosque, donde se escondía el grupo Azores, era espeso y húmedo, olía a hojas podridas y tierra mojada. Era como un ataúd verde que escondía a los muertos vivientes. Roman, cojeando, llegó al borde del campamento. Antes de que pudiera decir nada, de entre la sombra de los árboles emergió la silueta de su comandante, el capitán Hurón. Un hombre de mediana edad, con el rostro surcado de arrugas de cansancio y ojos que habían visto demasiado. Y bien, la voz de Hurón era áspera como un limo. ¿Podgorne? No sirve. Roman se apoyó en un tronco, recuperando el aliento. Un tanque, un nido de blindados. Destruyeron la última casa en pie. Había un civil, un niño. Hurón no reaccionó. Ni un músculo se movió en su rostro. Solo sus manos, apretadas en puños, delataban la tensión. Sabíamos que podría haber resistencia, dijo al final. El puente sobre el río, más allá de Podgorne, es crucial. Sin él, nuestra contraofensiva se estancará. La orden es clara: eliminar el nido de resistencia y despejar el camino para los tanques. Capitán Roman sintió una ola fría inundándole el estómago. Eso no es un nido de resistencia, es una masacre. Disparan a todo lo que se mueve, a los niños. Y nosotros tenemos que dispararles a ellos. Hurón se acercó, su voz se volvió más baja pero más peligrosa. Esto es una guerra, Roman, no una fiesta. Ellos mataron a un niño. Nosotros tenemos que destruir a quien lo mató, y hacerlo para que nuestros hijos no tengan que morir así algún día. ¿Es demasiado complicado para ti? Roman miró a los ojos de su comandante. No vio crueldad en ellos, sino una lógica terrible e implacable de la guerra. Una lógica que convertía a las personas en herramientas y a los niños en estadísticas de bajas. No, capitán, susurró. No es complicado. Bien. Hurón se dio la vuelta. Formación en 15 minutos. Discutiremos el plan de ataque. Necesitaremos a tu grupo, Roman. ¿Conoces el terreno? Cuando Hurón se alejó, Roman se desplomó en un tronco caído. Halcón se sentó a su lado, aún pálido, aún temblando. Teniente, ¿cómo podemos? Tenemos que hacerlo, lo interrumpió Roman. No tenía fuerzas para consolar. No tenía fuerzas para nada. O nosotros a ellos, o ellos a nosotros. Y a todos los que estén en medio. Es la única verdad de esta guerra. En el campamento reinaba un silencio, roto solo por el susurro de las hojas y las conversaciones ahogadas de los soldados. Quedaban unos 30. El resto yacía en tumbas, sin marcar a lo largo del camino de la marcha. Lo miraban a él. Lo conocían. Era uno de esos que siempre mantenía la cabeza fría. Uno de los que sobrevivían. Y ahora veían algo nuevo en sus ojos. Vacío. Preparaban sus armas. Revisaban cargadores, limpiaban fusiles. Rituales que daban una ilusión de control sobre el caos. Roman los observaba. El joven topo, con la cabeza vendada. El viejo serpiente, que antes de la guerra era profesor de matemáticas. Golondrina, la única mujer del grupo, enfermera con las manos siempre manchadas de sangre. Todos ellos tenían un antes, una vida,
y ahora solo eran engranajes en una máquina de matar. Y él, Roman, debía guiarlos de vuelta a esa aldea infernal. Debía dar órdenes que, para algunos de ellos, serían las últimas que escucharían. Se levantó, agarrando su rifle. La pierna le dolía horriblemente, pero el dolor era ahora algo familiar, algo casi reconfortante. Era un oficial. Tenía un deber. Y el deber era como su muleta, pesado, incómodo, pero sin él no podría seguir adelante. Aunque el camino lo llevara directo al infierno. Halcón se dirigió al muchacho. Prepara nuestro equipo, todas las granadas que tengamos. Y el explosivo. Lo necesitaremos. Halcón lo miró aterrorizado, pero asintió. Era un soldado. Cumplía órdenes. Roman miró en la dirección de Podgorny. La noche caería en unas horas. La noche que siempre había pertenecido a ellos, los partisanos. Pero esa noche sentía que la oscuridad no sería su aliada. Sería solo un ataúd más grande. Y él caminaba hacia ella por su propia voluntad, arrastrando a aquellos que confiaban en él. El peso de la orden lo aplastaba más que la muleta, más que la herida. Era el peso de la muerte inevitable. La suya, y la de aquellos a los que lideraba. Capítulo 2. Marionetas nocturnas. El bosque de noche era un organismo vivo que respiraba, lleno de susurros, chillidos y ruidos lejanos e inexplicables. El grupo Azores se movía en completo silencio, como un cortejo espectral fundido con la sombra de los árboles. Roman iba al frente, su muleta se hundía en la tierra blanda, cada paso recordándole su propia debilidad. Detrás de él se deslizaban sus hombres, sombras con los ojos dilatados por la adrenalina y el miedo. El plan era simple, como todos los buenos planes. Dividirse en 3 grupos. El grupo de Roman y Halcón se acercaría por el norte, desde el cementerio, y entablaría combate con el tanque, distrayéndolo. El segundo grupo, al mando de Serpiente, flanquearía por el este y destruiría cualquier infantería que pudiera esconderse en las ruinas. El tercero, con Hurón, sería la reserva y asestaría el golpe decisivo una vez que hubieran sacado al monstruo de su escondite. Llegaron al borde del bosque. Ante ellos se extendía la mancha negra de Podgorny, iluminada solo por la pálida luz de la luna filtrada por las nubes. El tanque estaba en el mismo lugar, inmóvil y siniestro. La aldea era silencio, más profundo que el del bosque. El silencio de una tumba. Roman hizo una señal con la mano. Serpiente y sus hombres se alejaron, absorbidos por la oscuridad. Él, con Halcón y otros 2 soldados Topo y Golondrina, comenzaron a arrastrarse hacia la aldea, usando cualquier cobertura, zanjas, arbustos, vallas derribadas. El olor a quemado era aquí aún más fuerte, mezclado con algo dulzón y pútrido. Halcón, arrastrándose junto a Roman, respiraba con los dientes apretados y sus ojos mostraban el blanco del miedo. Tranquilo, susurró Roman, poniendo una mano en su hombro. Haz todo lo que practicamos. Llegaron a las primeras ruinas. Los restos de una casa bombardeada ofrecían buena cobertura. Roman se asomó con cuidado. El tanque estaba a unos 100 metros. Nada se movía. Topo, Golondrina, tomen posición en ese cascarón de enfrente. Apunten a la ranura de observación. No abran fuego hasta que yo dé la señal. Los 2 soldados asintieron y se arrastraron calle abajo hacia otro montón de escombros. Roman y Halcón se quedaron solos. El tiempo se alargaba insufriblemente. El viento hacía crujir trozos de chapa y a Roman le parecía constantemente oír pasos. Era solo el sonido de su propia sangre en los oídos. De repente, desde el interior de la aldea, llegó hasta ellos un chasquido seco. No era una explosión, sino algo más mecánico, como una cerradura que se abre. Roman contuvo la respiración. De uno de los sótanos, intacto bajo un montón de ladrillos, salieron 2 soldados del ejército enemigo. Caminaban despacio, mirando a su alrededor. Uno de ellos llevaba una caja de municiones a la espalda. Se dirigían hacia el tanque. Era su oportunidad. La tripulación, debilitada, parcialmente fuera. Roman levantó el rifle, apuntando al soldado que llevaba la caja. Su dedo se tensó en el gatillo. En ese mismo instante, desde el bosque, del lado del grupo de Serpiente, se oyó una ráfaga de ametralladora. Uno de los soldados cayó al suelo, gritando brevemente. El otro echó a correr hacia el tanque. ¡Alarma!
El plan se iba al traste antes de empezar. ¡Fuego!, gritó Roman y apretó el gatillo. Una ráfaga de su rifle y el de halcón alcanzó al soldado que huía. El hombre se tambaleó y cayó de bruces en el barro. Pero era demasiado tarde. El tanque cobró vida. El seco chirrido de la torreta girando. El monstruo despertaba de su sueño. Su cañón, como la trompa de un dragón, se giró hacia el bosque de donde habían venido los disparos. «Granada», le gritó Roman a Halcón. «Tírala, antes de que fije el blanco». Halcón, con manos temblorosas, sacó una granada, tiró de la anilla y la lanzó hacia el tanque. La granada explotó justo al lado del blindaje, iluminando por un momento al coloso de acero con un destello cegador. Fue como pinchar a un elefante con un alfiler. El tanque ni se inmutó. Su cañón seguía buscando un objetivo en el bosque. Y entonces disparó. El estruendo fue ensordecedor. El proyectil pasó silbando sobre sus cabezas e impactó en el borde del bosque. La explosión desgarró la noche y una bola de fuego estalló hacia el cielo. Gritos. Roman supo que era el grupo de serpiente. Algunos de ellos ya estaban muertos. «Golondrina, topo, cúbrannos», gritó, tratando de ahogar el zumbido en sus oídos. Les respondió una ráfaga desde el otro lado de la calle. Las balas de los rifles de Topo y Golondrina repiquetearon en el blindaje del tanque como granizo en un techo de hojalata. Eso llamó su atención. La torreta giró hacia ellos con un chirrido. «A cubierto», rugió Roman, aplanándose contra el suelo. El cañón del tanque disparó por segunda vez. El cascarón de la casa donde se escondían Topo y Golondrina dejó de existir. La explosión levantó a Roman y a Halcón, cubriéndolos con una lluvia de tierra, piedras y algo blando y húmedo. Cuando el polvo se asentó al otro lado de la calle, solo había un cráter humeante en la tierra. Ni rastro de Topo y Golondrina. Halcón emitió un gemido ahogado y animal. Roman sintió algo caliente y húmedo corriéndole por la cara. No era sudor. El tanque, satisfecho con la eliminación de la amenaza, se quedó quieto. Pero Roman sabía que era solo momentáneo, que en un momento volvería a buscar. Y esta vez los encontraría a ellos. Miró a Halcón. El chico miraba al frente con ojos vidriosos, su rifle yacía a su lado en el barro. Estaba en estado de shock. Halcón. Roman lo sacudió. «Halcón, ¿me oyes? Tenemos que retirarnos. Ahora». El chico no reaccionaba. En sus ojos se reflejaba el fuego del bosque ardiendo y la negra silueta del monstruo de acero. Roman maldijo. No podía dejarlo allí. Echó un vistazo a los alrededores. Vio la entrada al sótano de donde habían salido antes los soldados. Estaba cerca, quizá a 10 metros. «Vamos», gruñó, agarrándolo por el brazo y arrastrándolo de vuelta hacia las ruinas. Era un movimiento desesperado y reflexivo, dictado por el instinto de supervivencia. Cayeron por la abertura oscura, rodando por unos escalones de hormigón hacia la húmeda y fétida frescura. Quedaron tendidos en el fondo, jadeando. Arriba, el tanque volvió a cobrar vida. Oían el seco chirrido de sus orugas. Se estaba yendo. ¿Cambiando de posición? Roman aguzó el oído. Las orugas chirriaron 1, 2 veces y luego enmudecieron. El tanque se detuvo. Justo encima de ellos. Les había bloqueado la salida. Estaban atrapados. En un sótano apestoso, bajo varias toneladas de acero y muerte. Y afuera, se libraba una batalla que ya no podían observar, a la que ya no podían ayudar a ganar. Solo eran marionetas nocturnas cuyos hilos se habían cortado, dejándolos colgando en la oscuridad a la espera del corte final. Capítulo 3. La guarida del lobo. El hedor en el sótano era insoportable. Se mezclaban la humedad, el moho, la orina y ese mismo olor dulzón y pútrido que flotaba sobre la aldea. Roman miró a su alrededor, acostumbrando lentamente sus ojos a la penumbra. El sótano era pequeño, lleno de muebles rotos, latas vacías y un montón de harapos en un rincón. En el aire flotaba un polvo que le raspaba la garganta. Halcón seguía sentado acurrucado en el peldaño más bajo, temblando como un flan. Su respiración era rápida, entrecortada. «Cálmate», dijo Roman con severidad pero sin alzar la voz. «Respira hondo.
Tenemos que pensar. Él mismo sentía como el pánico intentaba apoderarse de él con sus fríos tentáculos. Estaban atrapados. Encima de ellos había un tanque. Las fuerzas principales de Hurón probablemente estaban esperando su señal o un debilitamiento del enemigo que no había llegado. El grupo de serpiente estaba diezmado, quizá aniquilado. Ellos eran los siguientes. De repente, Halcón levantó la cabeza. ¿Oyes? Roman contuvo la respiración. Desde arriba, a través de la trampilla cerrada del sótano, les llegó un ruido. No era el chirrido de las orugas. Eran pasos, pesados, medidos. Alguien caminaba sobre los escombros sobre sus cabezas. Un hombre. Luego otro. Se oían voces apagadas. Enemigos. Estaban registrando las ruinas. Halcón alcanzó su rifle, pero Roman le sujetó la mano y negó con la cabeza. Pelear en ese sótano estrecho, sin posibilidad de maniobra, sería un suicidio. Eran como ratas en una trampa. Los pasos se acercaron a la entrada del sótano. Algo golpeó la trampilla de madera. Las voces se volvieron más fuertes. Roman no entendía el idioma, pero el tono era claro, imperativo, agresivo. «Escóndete», susurró Roman a Halcón, empujándolo hacia el rincón más oscuro, detrás de un montón de sillas rotas. Él se apretó contra la pared junto a la entrada, sacando su cuchillo. Su rifle era inútil a corta distancia. Desde arriba se oyó un golpe. Alguien había pateado la trampilla. La madera crujió pero aguantó. Un segundo golpe. Un tercero. La cerradura se rompió con un fuerte chasquido y la trampilla saltó, abriendo un rectángulo de gris cielo nocturno. Por un momento, no se veía nada en la abertura. Luego apareció la silueta de un soldado con casco, mirando con cautela al interior. Sostenía un subfusil. Roman se quedó inmóvil. El soldado aún no lo veía, apretado contra la pared en la sombra. Su mirada recorría el sótano, recorriendo los montones de basura. Se detuvo en el rincón donde se escondía Halcón. En ese mismo instante, desde el bosque, como por arte de magia, estalló un intenso tiroteo. Ráfagas de ametralladoras, disparos sueltos, gritos. Las fuerzas principales de Hurón entraban en acción. El soldado en la abertura volvió la cabeza hacia el sonido de la lucha. Fue un error. Roman, aprovechando el momento de distracción, se abalanzó hacia adelante. Iba cojo y le dolía, pero años de entrenamiento se impusieron. Clavó el cuchillo en la parte desprotegida del cuello del soldado, donde el casco se unía al chaleco. El hombre carraspeó, soltó el arma y cayó al interior del sótano, sobre un montón de escombros. Halcón. El arma. Siseó Roman, agarrando el subfusil del soldado y lanzándoselo al muchacho. Halcón cogió el arma maquinalmente, sus ojos aún estaban llenos de terror, pero ahora también había en ellos un reflejo de autodefensa. Desde arriba llegó un grito. El segundo soldado, al ver lo que le había pasado a su compañero, levantó el arma, apuntando a la abertura. Roman no le dio oportunidad. Apretó el gatillo del subfusil que le había quitado al soldado muerto. Una larga ráfaga atravesó la abertura, alcanzando al segundo enemigo. Oyeron el sordo golpe de un cuerpo cayendo sobre los escombros. Por un momento hubo silencio, roto solo por los sonidos de la batalla que llegaban de la aldea. Ahora estaban armados, pero su situación no había mejorado significativamente. Seguían atrapados, y el enemigo sabía dónde estaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Roman, metiendo un cargador y revisando el arma. «No podemos esperar a que tiren una granada». «¿Cómo?» Halcón miró la abertura, ahora claramente iluminada por un edificio en llamas en algún lugar. Era un blanco para cualquier francotirador. Roman miró alrededor del sótano. Su vista se posó en el montón de harapos del rincón. Se acercaron. No eran harapos, eran cuerpos. Varios civiles, hombres y mujeres en diversos estados de descomposición. De ahí venía ese olor dulzón. Halcón retrocedió con un gemido ahogado, conteniendo las náuseas. Roman, apretando los dientes, apartó los cadáveres a un lado. Detrás de ellos había un hueco bajo y abovedado, y en él un estrecho túnel de ladrillo. ¿Un conducto de ventilación? ¿O una salida de emergencia? Era demasiado estrecho para un hombre adulto, pero es nuestro camino, afirmó. Halcón, tú primero, yo detrás. ¿Y ellos? Halcón señaló con el arma la abertura del sótano. Les dejaré una despedida, gruñó Roman. Sacó de su mochila la última granada.
Tiró de la anilla y la colocó con cuidado bajo el cuerpo del soldado muerto junto a la entrada. Si alguien intentaba entrar o levantar el cuerpo, la activaría. Vamos. Empujó a Halcón hacia el túnel. El muchacho se metió en el estrecho pasaje. Roman echó un último vistazo al lúgubre sótano, su guarida del lobo, y se deslizó detrás de Halcón, arrastrando consigo el arma. Gatear con la muleta y la pierna herida era un infierno, pero el dolor era ahora secundario. Ya oía arriba nuevas voces, llamadas. El enemigo se acercaba al sótano. El túnel era corto, quizá de 10 metros. Terminaba en otra reja derribada, tras la cual se veían arbustos. Empujaron la reja, que cedió con un suave chirrido, y salieron arrastrándose al aire libre. Estaban en el borde de la aldea, detrás de la línea de casas, en una espesa maleza. Ante ellos, el bosque. La libertad. En ese mismo instante, desde el sótano que acababan de abandonar, llegó un sordo estallido. La granada. Gritos. La despedida había sido entregada. Roman se apoyó en un árbol, jadeando. Estaban cubiertos de barro, sangre y algo mucho peor, pero estaban vivos. Teniente Halcón lo miró y en sus ojos ya no solo había miedo, sino un nuevo y amargo regusto. El regusto de la venganza y de una salvación comprada con pesadillas. ¿Y ahora qué? Roman miró hacia la aldea. La batalla aún continuaba. Oía disparos, explosiones, el rugido del motor del tanque. Su misión había sido un fracaso. No habían neutralizado el tanque. Habían perdido hombres. Ahora dijo, y su voz era como el crujir de la grava. Ahora volvemos al bosque. Y tenemos que decirle a Aurón que sus azores tienen las alas rotas. Y que esta guerra no es una cacería. Es un matadero. Y nosotros somos su ganado. Capítulo 4. La pesadilla que no muere. El camino de regreso a la base fue una marcha de fantasmas. Roman, apoyado ahora por Halcón, que había recuperado algo de sangre fría, cojeaba a través de la espesura, guiándose solo por el instinto y los lejanos sonidos de la lucha. Cada susurro, cada crujido de rama le parecía el grito de un enemigo. En la nariz aún tenían el olor del sótano. Muerte y pólvora. Llegaron al punto de reunión acordado, el lecho seco de un arroyo escondido en lo profundo del bosque. Estaba vacío. Solo el viento susurraba entre las hojas. ¿Dónde están? Susurró Halcón. Su voz sonaba antinaturalmente fuerte en el silencio. Roman no respondió. Se agachó detrás de un tronco, aguzando el oído. La batalla en la aldea había amainado. Solo unos pocos disparos lejanos indicaban que aún ocurría algo allí. Era una mala señal. Significaba que Aurón se había retirado o había sido destruido. De repente, en el bosque, a unas decenas de metros de ellos, algo se movió. Roman levantó el arma. De entre la sombra de los árboles emergió una figura. Era Serpiente. Caminaba lentamente, debilitado, apoyándose en su rifle. Su uniforme estaba desgarrado y su rostro negro de hollín y sangre. Roman carraspeó al verlos. ¿Estás vivo? ¿Dónde están los demás?, preguntó Roman secamente, ayudándole a bajar al lecho del arroyo. Serpiente negó con la cabeza y en sus ojos había un abismo. No hay demás. El tanque, en cuanto entramos, entendió que era una emboscada. Disparó a ciegas. Guadaña, martillo cayeron de inmediato. Al resto los barrieron cuando intentábamos retirarnos. Solo quedé yo. Miró a Roman. ¿Y tu grupo? Topo y Golondrina están muertos, dijo Roman esas palabras con dureza, como si estuviera cortando un trozo de su propia carne. Nosotros sobrevivimos. Serpiente solo asintió. En esa guerra, sobrevivir era a menudo peor que morir. Esperaron. 1 hora, 2. La noche empezaba a palidecer y el cielo al este tomaba un tono gris y sombrío. Al final, cuando ya perdían la esperanza, del bosque emergieron varias siluetas más. Era Aurón y con él 4 soldados. De los 30 hombres del grupo Azores, quedaban 8. Todos estaban heridos, exhaustos, con los ojos vacíos. Aurón se acercó a Roman. Su rostro era de piedra. Informe, gruñó, sin saludar. Roman se puso de pie, apoyándose en la muleta. El tanque no fue destruido. El avance por el norte terminó con la pérdida de 2 hombres. Lo inmovilizamos brevemente, matando a varios soldados de infantería, pero no fue suficiente. El puente sigue bajo su control. Los Aurón miró hacia la aldea. Lo vi. Perdimos la mitad del grupo por nada. Su voz no expresaba ira, solo una terrible y fría resignación.
El mando se retira. Se canceló la contraofensiva. Ya no tenemos fuerzas. Esas palabras quedaron flotando en el aire, más pesadas que cualquier granada. Todo había sido en vano. La muerte de Topo, Golondrina, de todos los demás, no había tenido sentido. Solo se había convertido en otra cifra en un informe que alguien, en algún lugar, tiraría a la basura. ¿Y ahora?, preguntó Roman, sintiendo cómo las últimas fuerzas lo abandonaban. ¿Ahora? Hurón se rió brevemente, con sequedad como el ladrido de un perro. Ahora nos retiramos. Más al oeste. A la siguiente aldea, al siguiente bosque, a la siguiente masacre. Hasta que no quede ninguno de nosotros. O de ellos. Miró a Roman, y en sus ojos había algo que Roman nunca antes había visto en él: compasión. Tu pierna, Roman. No aguantarás la marcha. Te quedarás con Golondrina, se interrumpió, recordando que Golondrina ya no estaba. Con Serpiente. Encontrarán algún escondite. Sobrevivirán, si es que se puede. Roman miró a sus hombres. A Halcón, que miraba al suelo. A Serpiente, que aún jadeaba. A los demás, que parecían cadáveres andantes. ¿Quedarse? Eso significaba abandonarlos. Significaba ser una carga. Pero Hurón tenía razón. Con esa pierna, solo sería un lastre, condenando a todos a la muerte. Entendido, capitán, dijo en voz baja. Hurón asintió. Tras un torpe y doloroso adiós, el resto del grupo Azores desapareció en el bosque, absorbido por la penumbra grisácea. Solo se quedaron Roman, Serpiente y Halcón, que de repente se acercó a Roman. Yo también me quedo, dijo el muchacho, y su voz ya no sonaba como la de un niño. Sonaba como la de un soldado. Halcón, no tienes por qué, comenzó Roman. Me quedo, repitió Halcón con firmeza. Alguien tiene que vigilarlos mientras duermen. Roman lo miró y luego a Serpiente. El profesor de matemáticas, el soldado herido y el niño que la guerra había obligado a convertirse en hombre. Esa era su nueva unidad, su nuevo grupo. Encontraron un escondite, una pequeña cueva oculta tras una cascada cuyo rugido ahogaba todos los sonidos. Serpiente se ocupó de vendar la herida de Roman. Halcón montó guardia. Roman yacía sobre la fría roca, mirando hacia la oscuridad. Ante sus ojos tenía el rostro de Golondrina cuando se reía. La última mirada sorprendida de Topo. El negro y quieto casco del tanque. Y el pequeño abrigo raído sobre los escombros. Cerró los ojos, pero las imágenes no desaparecían. Ahora eran parte de él. Como la muleta, como la herida, como el hambre. La cosecha de acero había recogido su fruto, sus amigos, su fe, su inocencia. Y ahora él, Roman, era solo el tocón que quedaba. El tocón que aún debía persistir, aunque ya no hubiera ramas, ni hojas, ni esperanza de una nueva estación. Solo estaba él, la pesadilla que no moría, y el muchacho que se había convertido en soldado para vigilarlo. Y en algún lugar lejano, el estruendo de los cañones seguía marcando el ritmo de ese nuevo y cruel mundo. Capítulo 5. La raíz de la amargura. La cueva detrás de la cascada se convirtió en su micromundo, sucio, húmedo y frío, pero separado por un grueso manto de agua del infierno exterior. Pasaron 3 días sin moverse de allí. Serpiente, a pesar de sus propias heridas, cuidaba de Roman con la meticulosidad de un antiguo profesor. Le limpió la herida, le aplicó un nuevo vendaje con lo que quedaba del botiquín de Golondrina e improvisó una nueva muleta, más estable, con una rama sólida. Halcón montaba guardia en la entrada, sus oídos captaban cada sonido más allá del rugido del agua. Su rostro infantil se había endurecido y sus ojos habían perdido los últimos vestigios de la ingenuidad juvenil. Miraba el mundo como un soldado, evaluando amenazas, buscando cobertura, planeando rutas de escape. Roman yacía y se recuperaba. El cuerpo sanaba, aunque lentamente. Pero el alma era como su pierna, soldada pero deformada, lisiada, lista para romperse ante la más leve presión. La pesadilla de Podgorne volvía a él en sus sueños. Se despertaba gritando, bañado en sudor frío, con la boca llena del sabor de la pólvora y la sangre. Veía a Golondrina tendiéndole la mano en el momento de la explosión. Veía los ojos muertos del soldado al que había matado a cuchillo. Pasará, decía Serpiente con su voz tranquila y profunda cuando Roman se despertaba temblando. ¿O no? Pero aprenderás a vivir con ello, como con la muleta. Al 4.º día, se acabaron las provisiones.
Las galletas, las latas, todo se lo habían comido. El hambre, ese viejo y fiel compañero del partisano, llamó de nuevo a su puerta. «Tenemos que encontrar algo», declaró Serpiente, limpiándose las gafas que milagrosamente habían sobrevivido. «O seguir adelante. No podemos quedarnos aquí esperando a morir». Roman intentó ponerse de pie por sus propios medios. La pierna estaba débil, pero lo sostuvo. La nueva muleta era mejor. Estaba listo. ¿A dónde?, preguntó Halcón. El grupo se fue. «No sabemos dónde están». «Al oeste», dijo Roman. «Siempre al oeste. Allí está la línea del frente. Allí están los nuestros». Lo decía, pero en el fondo ya no creía en los nuestros. Había visto cómo los nuestros los enviaban a la masacre. Había visto cómo los nuestros cancelaban la ofensiva y los abandonaban. Salieron de la cueva bajo la cubierta de una llovizna densa que borraba huellas y amortiguaba sonidos. Caminaban lentamente, con cautela, evitando los senderos. Roman cojeaba, pero cada paso era más ligero que el anterior. El cuerpo recuperaba fuerzas, incluso si el espíritu no quería seguirlo. Tras varias horas de marcha, Halcón, que iba al frente, se detuvo de repente y levantó una mano. Roman y Serpiente se aplastaron inmediatamente contra el suelo. «Humo», susurró Halcón, señalando entre las ramas. Ante ellos, en un pequeño valle, había una cabaña de madera solitaria. De la chimenea salía un delgado y gris hilo de humo. Al lado había un granero, y detrás, un pequeño huerto. El lugar parecía habitado. La esperanza, peligrosa y traicionera, le latió en el pecho a Roman. «Comida. Refugio. Gente. Con cuidado», advirtió Serpiente. «Podría ser una trampa. Ellos también saben que los partisanos buscan comida». Se acercaron sigilosamente, escondiéndose tras los árboles. La cabaña parecía abandonada y descuidada, pero el humo indicaba que alguien estaba dentro. No se veía movimiento. «Quedaos aquí», ordenó Roman. «Yo revisaré». Dejó la muleta bajo un árbol y, apoyándose en el rifle como si fuera un bastón, se acercó a la cabaña. Su corazón latía con fuerza. Cada crujido de las tablas bajo sus pies le parecía un estruendo. Se acercó a la ventana y miró al interior. Dentro, junto a la chimenea, estaba sentada una anciana. Estaba demacrada, envuelta en varias capas de ropa. Cosía algo, sus manos estaban cubiertas de venas y manchas de la edad. A su lado, en el suelo, jugaba un niño pequeño, quizá de 5 años. La cabaña era pobre pero limpia. Roman respiró aliviado. No era una trampa, eran simplemente gente, los que se habían quedado. Llamó suavemente a la puerta. La mujer se estremeció y miró hacia la entrada con temor. El niño se aferró a sus rodillas. «¿Quién anda ahí?». Su voz era débil pero firme. «Amigos», dijo Roman, tratando de que su voz sonara lo menos amenazante posible. «Buscamos refugio». La puerta se entreabrió ligeramente. Un ojo de la mujer, azul y penetrante, lo examinó. «¿Estás herido?», afirmó. «Sí». «¿Eres del bosque?». «De esos Azores». Roman vaciló pero asintió. Mentir no tenía sentido. La mujer suspiró y abrió la puerta. «Pasa. Rápido». Roman hizo una señal a Serpiente y a Halcón. Entraron, trayendo consigo el olor a humedad, bosque y guerra. La mujer, que se presentó como Alska, no preguntó nada. Les dio pan duro, rancio pero auténtico, y un cuenco de sopa caliente y humeante de colinabo y patatas. Comieron como lobos, y el sabor de la comida caliente fue casi doloroso. El niño, Tomek, los observaba con los ojos muy abiertos, escondiéndose tras la falda de su abuela. «¿Sus padres?», preguntó Serpiente en voz baja. Alska negó con la cabeza y en sus ojos brillaron lágrimas que enseguida se secó. «Se los llevaron. Hace un mes. A trabajar», dijeron. «No volvieron». Miró a Roman. «¿Y ustedes? ¿Cuántos eran?». Roman dejó la cuchara. 8. «Quedamos 3». La mujer asintió como si esperara esa respuesta. «La guerra cobra su tributo. Siempre lo cobra». Se sentaron en silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el sonido de la comida. El calor de la chimenea, el estómago lleno, un techo sobre sus cabezas eran lujos que habían olvidado. Pero Roman no podía relajarse. Miraba a Tomek y veía en él a aquel niño de Podgorne. Veía el pequeño abrigo raído. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo al final. «Los pondríamos en peligro». «Ya estamos en peligro», replicó Alska. «Ellos vienen igual».
Buscan comida, gente. Su voz tembló. Os quedaréis esta noche. Por la mañana os iréis. Pasaron la noche en el suelo, envueltos en mantas que les dio Alska. Roman no durmió. Escuchaba la respiración de los que dormían, la tranquila de Serpiente, la inquieta de Halcón, el suave ronquido de Tomek desde el altillo. Oía a Alska susurrar una oración. Era un pequeño y frágil oasis de paz en un océano de caos. Y sabía que debían dejarlo, que su presencia era como una plaga que traería la muerte a quienes les habían mostrado piedad. La raíz de la amargura que había crecido en su corazón se extendía aún más, envenenando cada momento de respiro. La guerra no terminaba en el frente. Se colaba en cada cabaña, en cada corazón, y dejaba en él su amargo regusto. Y él era su portador. Capítulo 6. La alambrada. La mañana trajo una densa niebla que envolvió el valle como un sudario. Estaban listos para partir. Alska les dio para sus mochilas pan, un trozo de tocino y galletas, un tesoro por el que Roman quiso pagarle con sus últimos cigarrillos. Pero la mujer se negó rotundamente. «Que Dios os guíe», dijo en voz baja, apretando la mano de Roman. Su mano era delgada, pero fuerte. Tomek se aferró a su pierna, mirándolos con ojos grandes y serios. «Gracias por todo», Roman asintió, sintiendo que el peso de su gratitud lo aplastaba más que la mochila. Sabía que ese gracias podía ser una sentencia de muerte para ella. Salieron de la cabaña y se sumergieron en la blancura lechosa de la niebla. Caminaron en silencio, guiándose por el instinto y la dirección general hacia el oeste. La niebla era su aliada, ocultándolos, pero también era traicionera, desorientándolos y amortiguando los sonidos que podían advertirles. Tras varias horas de marcha, la niebla comenzó a aclararse un poco. Se encontraron en el borde de un gran campo abandonado. Al fondo se veía la oscura línea del bosque. Entre ellos y el bosque se extendía un amplio espacio de tierra arada y cubierta de alambre de espino enroscado. Una alambrada. «Maldita sea», maldijo Serpiente en voz baja. «No está en ningún mapa. Es nueva». Roman se detuvo, estudiando el obstáculo. El alambre era viejo, oxidado, pero denso. Tras el campo, en el bosque, algo se movió. En la niebla se vislumbraban siluetas oscuras. ¿Eran sus sombras? ¿O el enemigo? «Tenemos que rodearla», afirmó Halcón con la voz llena de tensión. «No hay tiempo». Roman miró hacia atrás. La niebla se disipaba lentamente. En unos minutos estarían a la vista. Y no sabemos qué hay a los lados. Podría ser una trampa. «¿Entonces? ¿La atravesamos?» Serpiente señaló el alambre de espino. Roman asintió. No había otra salida. Rápido y en silencio. «Lo estiraremos, nos arrastraremos. Halcón, cubre nuestra retaguardia». Se acercaron al borde de la alambrada. El alambre estaba tenso, sujeto a postes de madera. Roman y Serpiente lo agarraron, intentando hacer un paso. El metal chirrió de forma horrible y las púas se les clavaban en las manos a pesar de los guantes. De repente, desde el bosque al otro lado, se oyó un seco y metálico chasquido. Un sonido que Roman recordaría para siempre. Una voz quebrada y extraña que salía de un megáfono. «Alto. Pasad por el alambre con las manos en alto. Estáis rodeados». Se quedaron paralizados. De la niebla, al otro lado del campo, emergieron siluetas de soldados. No eran sus soldados, eran enemigos. Una docena, quizá más. Ametralladoras montadas sobre trípodes apuntaban hacia ellos. Los habían atrapado, como conejos ante los faros. «Teniente», susurró Halcón, con el rostro pálido como el papel. Roman miró a Serpiente. El profesor de matemáticas tenía los ojos cerrados, sus labios se movían en una silenciosa oración. Miró a Halcón. El muchacho lo miraba y en sus ojos no había una súplica, sino una pregunta. «¿Qué hacemos ahora?» La voz del megáfono tronó de nuevo. «Soltad las armas. Rendíos. Tenéis 5 segundos». Roman sintió que una fría calma inundaba su mente. Todas las emociones, miedo, ira, desesperación, se evaporaron. Solo quedaba un cálculo puro y helado. ¿Rendirse? Sabía lo que significaba. Un campo de prisioneros. Hambre, enfermedades, torturas y al final una tumba sin nombre. O una ejecución en el acto. Para Halcón, un niño soldado, las probabilidades eran 0. No podían rendirse. 5-4 contaba la voz. Roman Serpiente abrió los ojos. Estaban tranquilos.
haz lo que debas. 3. Roman miró a Halcón. Halcón, cuando yo dé la señal, tírate al alambre. Ábrete paso. Corre hacia el bosque. No mires atrás. 2. ¿Y ustedes? La voz del muchacho se quebró. 1. Iremos detrás de ti, gritó Roman. Ahora, Halcón, impulsado por el puro instinto de supervivencia, se lanzó hacia adelante, hacia la maraña de alambre de espino. Roman y Serpiente levantaron sus armas al unísono. No había tiempo para apuntar. Se trataba de crear caos, una cortina de humo. Roman apretó el gatillo, disparando una larga ráfaga hacia las siluetas nebulosas. Serpiente hizo lo mismo. La respuesta fue inmediata. El campo se llenó del silbido de las balas. Las ametralladoras rugieron, barriendo el suelo a su alrededor con proyectiles. Roman sentía las balas pasar junto a sus oídos. Los fragmentos de alambre y tierra le arañaban el rostro. Vio cómo Serpiente se estremecía y caía de rodillas, agarrándose el pecho. La sangre se filtraba entre sus dedos. Serpiente, huye, carraspeó el profesor. Tras el muchacho, Roman se lanzó al alambre por donde había pasado Halcón. Las púas le desgarraban el uniforme, se le clavaban en la carne. Se arrastró, sin hacer caso al dolor, a la sangre, al estruendo de la lucha. Oía gritos, gemidos, órdenes en un idioma extranjero. Alguien disparaba justo sobre su cabeza. Llegó al otro lado. Se volvió. Serpiente yacía inmóvil en el campo, su cuerpo destrozado por una ráfaga de ametralladora. Estaba muerto. Las lágrimas, las primeras en mucho tiempo, llenaron los ojos de Roman, mezclándose con la sangre y el sudor. No había tiempo para el duelo. Halcón, gritó, levantándose para correr hacia el bosque. Le respondió un disparo. No desde el bosque, sino desde un lado. Una bala silbó junto a su sien. Un soldado que los había flanqueado le apuntaba con un rifle. Roman no pensó. Se lanzó hacia unos arbustos densos, oyendo tras de sí más disparos. Corrió, sin mirar atrás, su muleta se hundía en el suelo blando, y la herida en su pierna ardía como fuego. Solo oía su propia respiración, el resguello de sus pulmones y el sonido de la persecución tras de sí. Entró en la espesura, tropezando con raíces, rozándose con ramas. No sabía dónde estaba Halcón. No sabía si estaba vivo. Solo sabía que debía correr, porque tras de él venía la muerte. Y ante él solo había una oscuridad mayor. La alambrada no era de alambre, era de la guerra misma. Y él acababa de arrastrarse a través de ella, dejando atrás a su último amigo y los restos de su propia humanidad. Ahora era solo un animal, acosado, herido, dependiente solo de sí mismo. Y el bosque, que debía ser un refugio, se había convertido en otra trampa, más grande. Capítulo 7. El animal corrió ciegamente, impulsado por un instinto más antiguo que la razón, que el honor, que la humanidad. Las ramas le golpeaban el rostro, los arbustos espinosos le desgarraban los pantalones y le cortaban la piel. No sentía dolor en la pierna, no sentía los pulmones que parecían estallar. Solo sentía el aguijón del miedo y el ritmo implacable de la persecución, gritos, crujidos de ramas, disparos sueltos que aún lo buscaban en la espesura. No sabía cuánto tiempo corrió. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo perdió significado. Al final, las fuerzas lo abandonaron tan bruscamente como si le hubieran cortado los tendones. Cayó de bruces sobre el musgo, atrapando aire en bocanadas espasmódicas y dolorosas. Y asió, escuchando. Silencio. Solo el zumbido de la sangre en sus oídos y el sonido de su propio corazón jadeante. La persecución lo había perdido o lo consideraba indigno de más esfuerzo. Se incorporó, apoyándose en un tronco. Estaba solo. Profunda, impenetrablemente solo. Serpiente estaba muerto. Halcón, desaparecido. Él era el único. Su uniforme estaba desgarrado, el rostro y las manos cubiertos de sangre y arañazos. El rifle, su rifle, lo había perdido en algún momento de la huida. Solo tenía un cuchillo en el cinturón y el subfusil vacío que le había quitado al soldado muerto en el sótano. Estaba desnudo y indefenso como un animal recién nacido. El hambre, ese viejo conocido, comenzó a gruñir en su vientre. Buscó en su mochila. El pan de Alska estaba aplastado y sucio de tierra, pero aún comestible. Lo comió a pequeños y voraces bocados, sin sentir el sabor, solo el alivio físico cuando la comida llegaba a su estómago vacío. Debía seguir adelante. ¿Pero a dónde?
¿Al oeste? Esa palabra había perdido significado para él. Era solo una abstracción, la dirección en la que el sol se ponía, llevándose los últimos restos de luz y esperanza. No tenía mapa, ni brújula, ni grupo. Solo era un hombre en el bosque, y el bosque no tenía piedad. Caminaba ahora más despacio, con más cautela, como un animal que sabe que es perseguido. Sus sentidos se agudizaron al máximo. Oía cada susurro, cada crujido de rama. Olfateaba el aire, detectando en él el olor a agua, a caza, y a veces el lejano y dulzón hedor que significaba muerte. Al anochecer, encontró un pequeño arroyo. El agua estaba fría y limpia. Bebió con avidez y luego se lavó la cara y las manos, limpiándose la sangre y la suciedad. En el reflejo del agua vio un rostro extraño, ojos hundidos, barba, una cicatriz que antes no tenía. Ya no era el teniente Roman, era alguien más, algo más. Pasó la noche en el hueco de un gran y viejo roble. No durmió, escuchaba. En el bosque nocturno se desarrollaba una vida propia y salvaje, pero él no era parte de ella. Era un intruso, un invitado no deseado que traía consigo la plaga de la violencia. Al día siguiente, el hambre se volvió insoportable. El pan se había acabado. Comenzaba a debilitarse. Debía encontrar algo. Bayas, setas, no sabía de ellas. Tenía miedo. Sabía que muchas eran venenosas. Pensó en cazar algo, pero sin arma era imposible. Finalmente, guiado por la desesperación, encontró un nido de pájaros en lo alto de un árbol. Trepar con la muleta y el cuerpo debilitado fue una tortura, pero llegó a él. Dentro había huevos, crudos, pegajosos, repugnantes. Se los comió todos, rompiendo las cáscaras y vertiendo el contenido en su garganta. Estaba por debajo de la dignidad de un hombre. Pero él ya no era un hombre, era un animal que quería vivir. Así pasaron los días. Perdió la cuenta. Vivía como un hombre primitivo, caminaba hacia adelante, bebía, comía lo que podía, corteza, larvas, cualquier cosa que pareciera comestible, dormía en huecos de árboles o a cielo raso. Evitaba cualquier rastro de gente, casas abandonadas, caminos, incluso senderos. El enemigo podía estar en todas partes. Una tarde, mientras se abría paso a través de una espesa maleza, su pierna, debilitada y sin tratar, cedió bajo él con un crujido sordo. Un dolor agudo y desgarrador, como si el hueso se hubiera roto de nuevo, lo atravesó desde el pie hasta el cerebro. Gritó, encogiéndose en el suelo como un ovillo. Intentó levantarse, pero la pierna no le respondía. Era solo una masa inerte y ardiente de músculo y hueso. Permaneció así, quizá una hora, quizá dos, sumido en la agonía. Era el fin. No por la mano del enemigo, no en la gloria de la batalla, sino por su propia debilidad, en el fondo del bosque, como un animal muerto. Pensó en serpiente, en halcón, en golondrina. Ellos habían tenido suerte. Su sufrimiento había terminado rápido. El suyo se prolongaba hasta el infinito. Cerró los ojos, dispuesto a entregarse a su suerte. Pero entonces, en lo profundo de su mente animal, algo se reveló. Un último y primitivo instinto de supervivencia. No, no aquí, no ahora. Apretó los dientes, usando las manos y la pierna sana, comenzó a arrastrarse. No sabía a dónde, simplemente hacia adelante. Dejaba tras de sí un rejero de sangre y dolor. Pero se movía. Era una serpiente reptando por la tierra. Era un gusano luchando por cada respiro. Era cualquier cosa, menos un hombre. Y en esa degradación encontró una nueva y terrible fuerza, la fuerza de no ser nada. Porque cuando no eres nada, no tienes nada que perder. Y eso le daba libertad del miedo, de la esperanza, de sí mismo. Solo era un cuerpo que quería vivir. Y el bosque, ese gran testigo indiferente, finalmente dejó de ser un enemigo. Se convirtió simplemente en un lugar donde los animales vivían y morían. Y él era ahora uno de ellos. Capítulo 8. Sombras en la niebla. Arrastrarse se convirtió en su nueva forma de existencia. El mundo se redujo a unos pocos metros cuadrados de barro, agujas de pino y hojas podridas. Cada centímetro de avance era una victoria pagada con sudor y sangre. La herida de la pierna, sin tratar y descuidada, ardía y palpitaba y sus bordes se enrojecían y hinchaban. La fiebre comenzó a consumirlo, mezclando la realidad con delirios. Veía entre los árboles los rostros de sus camaradas caídos. Oía la voz de Alska llamándolo a cenar. Sentía en la espalda el peso de la mochila de halcón.
No sabía cuántos días llevaba arrastrándose así. El tiempo se difuminó de nuevo, se convirtió en un momento largo y doloroso. Se alimentaba de lo que encontraba a ras de suelo, bayas, setas, arriesgando su vida, caracoles. Bebía agua de charcos, filtrándola a través de las mangas desgarradas de su uniforme. Una tarde, cuando la fiebre era especialmente fuerte, le pareció oír voces. Reales, humanas. No eran enemigas, sino que hablaban su idioma. Se frotó los ojos, pensando que era otra alucinación. Pero las voces no cesaban. Procedían de detrás de una espesa pared de arbustos. Con un esfuerzo sobrehumano, apoyándose en los brazos, se arrastró más cerca. A través de las ramas, vio un pequeño claro. En él había varios hombres con uniformes. Sus uniformes, partisanos. Uno de ellos desplegaba un mapa sobre un tronco. Otros estaban alrededor, hablando. Estaban sucios, cansados, pero vivos. Reales. La esperanza, tan violenta que era casi dolorosa, le reventó el pecho. Su gente. La salvación. Abrió la boca para gritar, para pedir ayuda. Pero en ese mismo instante, algo se bloqueó en su interior. El instinto. El mismo que le había permitido sobrevivir en el bosque. Su mirada se posó en sus rostros. Eran jóvenes, casi niños. Como Halcón. Tenían la misma expresión, una mezcla de miedo y determinación. Uno de ellos, un chico de pelo claro, tamborileaba nerviosamente con los dedos en la culata de su rifle. Roman cerró la boca. ¿Qué les diría? ¿Que era un teniente? ¿Que su grupo había sido masacrado? ¿Que él, su oficial, se arrastraba por el bosque como un gusano? ¿Medio inconsciente, enfermo, incapaz de luchar? Sería solo una carga para ellos, un lastre, igual que lo había sido para Hurón. Los condenaría a la muerte como había condenado a Topo y a Golondrina. Incluso si lo aceptaban, ¿qué le daría eso? ¿Un regreso a la pesadilla? ¿A las órdenes que llevaban a la masacre? ¿A la vista de más rostros jóvenes apagándose en el barro y el fuego? No, no podía. Se arrastró de vuelta a la espesura, su corazón latía no por el esfuerzo, sino por esa terrible y voluntaria renuncia. Era la elección más difícil de su vida. Más difícil que atacar un tanque. Más difícil que escapar a través de la alambrada. Era renunciar al último hilo que lo unía a la humanidad. Permaneció escondido, observando cómo los partisanos doblaban el mapa y se marchaban, adentrándose en el bosque. Desaparecieron en la verde espesura, y sus voces se apagaron gradualmente. Solo quedó el silencio y él, solo con su decisión. Lloró. En silencio, sin sonido, sus lágrimas se mezclaban con la húmeda tierra. Lloró por todo lo que había perdido, por lo que había sido, por lo que nunca volvería a ser. Cuando las lágrimas se secaron, sintió una extraña paz. Era una sensación de finalidad. No había vuelta atrás, ya no había suyos, solo estaba el bosque. Y él continuó su viaje, arrastrándose siempre hacia el oeste, aunque la palabra oeste ya no tenía significado para él. Era simplemente una dirección. Evitaba ahora no solo al enemigo, sino también a los amigos. Era un espectro, una sombra en la niebla, que no pertenecía a ningún mundo. Un día, cuando las fuerzas estaban a punto de abandonarlo definitivamente, su mano, tanteando el suelo frente a él, tocó algo duro y liso. Apartó las hojas. Allí yacía un rifle, su modelo. Junto a él, un cargador vacío y una cantimplora con agua. Alguien lo había perdido o lo había dejado allí. Roman tomó el arma en sus manos. Su peso le era familiar, casi reconfortante. Era un señuelo, una promesa de regreso, una promesa de venganza. Podía volver a ser un soldado, podía volver a ser un hombre. Permaneció sentado un largo rato, sosteniendo el rifle, luchando contra la tentación. Veía ante sus ojos a Halcón. No mires atrás, le había dicho. Eso también iba para él. Con una determinación repentina y violenta, agarró el rifle por el cañón y golpeó la culota contra una roca con todas sus fuerzas. La madera se partió con un crujido seco. Golpeó otra vez y otra, hasta que el arma se despedazó, el cañón retorcido, la madera rota, los mecanismos destrozados. Arrancó un trozo de la mengue desgarrada y se envolvió la mano que se había cortado con los fragmentos. Luego, sin mirar atrás al arma destruida, comenzó a arrastrarse de nuevo. Dejaba atrás no solo las ruinas de su grupo,
sino el último símbolo de su antigua identidad. Ya no era un soldado. Ya no era siquiera un hombre en el sentido pleno de la palabra. Era un ser que había sobrevivido. Y eso era todo lo que le quedaba. La única verdad en un mundo construido sobre mentiras y muerte. Y esa verdad era simple y cruel. Debía seguir adelante. Porque detenerse significaba la muerte. Y él, a pesar de todo, aún quería vivir. Capítulo 9. El grano en la nieve. El invierno llegó de repente, como siempre en esa tierra. Un día, el bosque aún estaba gris y marrón, al siguiente amaneció bajo un manto espeso y húmedo de nieve. Para Roman, fue una sentencia de muerte. La nieve enterraba los últimos restos de bayas, ahuyentaba a los animales y convertía cada paso en una lucha contra los elementos. Su cuerpo extenuado, que a duras penas se aferraba a la vida en verano, comenzó a rendirse. Ya no podía arrastrarse. La nieve era demasiado profunda. Se arrastraba de rodillas y manos, dejando tras de sí un rejero sangriento sobre la blancura inmaculada. Su herida, ahora abierta y supurante, se congelaba, lo que le daba un alivio temporal del dolor. Pero era el presagio de la gangrena. Los dedos de las manos y los pies habían perdido la sensibilidad. La fiebre volvió con fuerza redoblada, mezclándole en la cabeza imágenes de fuego y hielo. Sabía que era el fin. Ni siquiera tenía fuerzas para recoger nieve y beber. La sed lo quemaba por dentro, y tenía los labios agrietados. La nieve a su alrededor estaba limpia, pero no tenía energía para inclinarse y tomarla. Yacía bajo un abeto, cuyas ramas creaban la ilusión de un refugio, y miraba cómo los grandes y blandos copos de nieve lo cubrían lentamente. Había una belleza terrible en ello. Silencio. Paz. El fin de la lucha. Pensó en Alska y Taumak. ¿Habrían sobrevivido? Pensó en Halcón. ¿Habría logrado escapar? Pensó en Serpiente, cuyo último acto había sido intentar cubrir su huida. Ellos eran mejores que él, más dignos. Él moría solo, como un animal muerto, y eso era exactamente lo que se merecía. Cerró los ojos. Sentía como el calor abandonaba su cuerpo, cedido al implacable manto invernal. No era tan malo. Era solo un regreso al estado del que había salido. La nada. Ya no tenía nada. Ni pasado, ni futuro, ni siquiera un presente. Solo era un pedazo de carne que se congelaba lentamente. En ese último momento, semiconsciente, su mano, hurgando sin querer en la nieve, tocó algo duro, pequeño, un grano. Un último y absurdo reflejo le hizo cogerlo. Era una espiga. Una sola espiga de trigo, seca y quebrada, probablemente traída por el viento o un pájaro. Yacía en su palma, oscura sobre la nieve blanca, un testimonio diminuto e increíble de la vida en ese reino de muerte. Roman lo miró con los ojos nublados por la fiebre. Ese grano no debería estar allí. Igual que él no debería haber sobrevivido a Podgorne, a la alambrada, al bosque. Y sin embargo, estaba allí, inútil, condenado a la destrucción. Pero aún existía. Y entonces, desde lo más profundo de su alma congelada y destrozada, surgió un pensamiento. No era un pensamiento de esperanza o de lucha. Era un pensamiento de obstinación. De pura, inútil y animal obstinación. No, no aquí. No ahora. No sobre este grano. De unas reservas de energía inexplicables que creía agotadas hace tiempo, levantó la mano hasta la boca y se metió el grano. Estaba duro, sin sabor. Lo tragó, sintiendo cómo bajaba por su garganta como arena. Luego, centímetro a centímetro, luchando con cada músculo que gritaba de dolor y agotamiento, comenzó a arrastrarse. No sabía a dónde. No tenía un objetivo. Simplemente, más allá. La nieve era más profunda, más fría, más despiadada que nunca. Pero se movía. Era su último e impotente desafío al destino. Un desafío que no podía ganar, pero que podía durar, hasta que cayera. Se arrastró así durante horas más, quizá incluso un día, perdiendo la noción del tiempo y la realidad. Finalmente, las fuerzas lo abandonaron por completo. Se apoyó con la espalda contra el tronco de un árbol, listo para partir de verdad esta vez. Y entonces vio una luz. No era la luz del sol filtrada por las nubes. Era un resplandor cálido y anaranjado que salía de una pequeña ventana.
La ventana de una cabaña de madera, escondida entre abetos, tan bien camuflada en el bosque que se podía pasar de largo sin verla. Roman la miró sin creer lo que veían sus ojos. Era otra alucinación. Debía serlo. Alguna última y cruel burla de su cerebro moribundo. Pero la luz no desapareció. Titilaba, bailaba, prometiendo calor, refugio, vida. ¿Era una trampa? Probablemente. ¿Los que estaban allí podían ser enemigos? Sin duda. ¿Podía entrar y que lo mataran? Por supuesto. Pero ya no tenía nada que perder. Ni siquiera su vida animal. Y esa luz era lo único diferente a la blancura y oscuridad omnipresentes. Con el último y agonizante esfuerzo, se apartó del árbol y comenzó a gatear hacia la cabaña. Su rastro en la nieve era ahora profundo, irregular, el rastro de un ser que ya casi no pertenecía a este mundo. Llegó a la puerta. Era de tablones sólidos. Levantó su puño congelado y lleno de heridas y llamó. El sonido era tan débil que apenas lo oyó. Golpeó otra vez con más fuerza. En el interior se hizo el silencio. La luz de la ventana se apagó. Alguien estaba allí, y tenía miedo. Roman cayó sobre la nieve ante la puerta, sin fuerzas ya para luchar más. Su rebelión había terminado. Había hecho lo que pudo. El resto no dependía de él. Y entonces, con un chirrido sordo, la puerta se entreabrió. En la estrecha abertura apareció un rostro, viejo, arrugado, con ojos que habían visto demasiado. Una mujer. Lo miró fijamente un momento y luego su mirada se posó en su uniforme sangriento y desgarrado, en sus ojos hundidos, en su rostro ceniciento. Roman no tenía fuerzas para decir nada. No tenía fuerzas para suplicar. Solo la miró y en su mirada estaba todo el abismo de sufrimiento que había atravesado. La mujer suspiró, suavemente, con resignación. Luego abrió un poco más la puerta. Pasa, dijo con una voz áspera, pero no hostil, antes de que te congeles hasta morir. Roman no necesitó que se lo dijeran dos veces. Entró arrastrándose por el umbral al suelo de tablones de madera. El calor de la chimenea lo golpeó como un puñetazo. El olor a comida cocinada y madera seca le llenó las fosas nasales, provocándole casi náuseas tras semanas de fétido barro y su propio sudor. Yacía en el suelo, temblando convulsivamente, mientras la mujer cerraba y atrancaba la puerta. Estaba a salvo, pero en ese momento no sentía alivio. Solo sentía el peso abrumador de lo que había sobrevivido, y la terrible y helada certeza de que incluso aquí, en este calor y seguridad, la guerra lo esperaba, porque él era la guerra. Y la guerra, como el grano en la nieve, siempre encontraba la manera de sobrevivir. Epílogo: el silencio que permanece. El viento invernal silbaba en las rendijas de la cabaña, pero en el interior reinaba la calma, rota solo por el crepitar de los leños en la estufa y la respiración pesada e irregular del hombre dormido. Roman yacía en un camastro, cubierto con una manta gruesa de lana. Su herida, aunque aún fea, estaba limpia y vendada. La fiebre había remitido, reemplazada por un agotamiento profundo y sanador. La anciana, que se había presentado como Katarzyna, se movía por la habitación. Sus movimientos eran económicos, llenos de la determinación de alguien que había pasado toda la vida luchando contra la naturaleza. No hacía preguntas. Cuando Roman recuperó fuerzas suficientes para hablar, le contó su historia. Lo de Podgorne, los Azores, halcón, serpiente. Hablaba de forma monótona, como si relatara eventos que le hubieran pasado a otro. Katarzyna escuchaba en silencio, sus manos no cesaban en su trabajo, cortaba pan, barría el suelo. Cuando terminó, ella lo miró. La guerra ha terminado para ti, declaró, no como un consuelo, sino como un hecho. Aquí estás a salvo. Ellos no vienen aquí. Demasiado lejos. Demasiado profundo. Y tenía razón. La cabaña de Katarzyna era un lugar solitario, aislado del mundo. Por la ventana solo se veía el bosque nevado y las montañas. Ni caminos, ni humos en el horizonte. Era una enclave olvidada incluso por la guerra. Roman se recuperaba lentamente. Primero aprendió a estar de pie de nuevo por sus propios medios, luego a caminar, aunque siempre cojearía. Ayudaba a Katarzyna en tareas sencillas, cortaba leña, traía agua del arroyo. No hablaban mucho, no había necesidad. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión. Ella era como la tierra, dura, impenetrable, dando refugio. Él era como un árbol que había sobrevivido a un incendio, quemado, mutilado, pero aún arraigado.
Un día de primavera, cuando la nieve comenzó a derretirse, dejando al descubierto la tierra negra y fértil, Roman salió de la cabaña. El sol calentaba débilmente, pero había en él una promesa de vida. Su mirada se posó en un pequeño terreno cercado junto a la cabaña, la futura huerta de Katarzyna. Y entonces lo recordó. El grano, el que se había tragado en la nieve. Un último acto inútil de rebeldía. Se acercó al huerto. La tierra aún estaba fría y compacta. Se arrodilló, a pesar del dolor en la pierna, y comenzó a cavar con las manos desnudas. Hondo, más hondo de lo necesario para las hortalizas. Cuando el hoyo fue suficientemente profundo, sacó del bolsillo de su uniforme desgarrado un pequeño botón de madera, la última reliquia de su vida anterior. Sin mirarlo, lo arrojó al hoyo y lo cubrió de tierra. No era un entierro simbólico del pasado, era algo más. Era el reconocimiento de que ese pasado con su honor, su miedo, sus órdenes, su muerte estaba muerto, como el grano que no germina. Y él, Roman, ya no era un soldado, era solo un hombre que había sobrevivido. Y eso tenía que ser suficiente. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Katarzyna estaba en la puerta de la cabaña, observándolo. No dijo una palabra. Roman miró el bosque que una vez fue su prisión y ahora se había convertido en su hogar. Ya no sentía odio hacia él. Era simplemente un lugar donde el grano de su antigua vida se había podrido en la nieve y él mismo, como ese grano, había encontrado al fin su trozo de tierra para echar raíces. No eran raíces de gloria o venganza, eran raíces de silencio. Y ese silencio, pesado y profundo como la nieve, era la única victoria que podía sacar de esa guerra. La única que tenía algún valor. La guerra continuaba en algún lugar lejano. La cosecha de acero recogía su fruto, pero él ya no era parte de ella. Era solo una sombra bajo los árboles, un hombre que había aprendido a vivir con el silencio, porque todo lo demás le había sido arrebatado. Y en ese silencio, para su propio asombro, descubrió algo que se parecía a la paz. No era una paz feliz, era una paz hecha de resignación, de aceptación, de memoria. Pero era real, y para un hombre que había visto tanto como él, eso era más de lo que nunca había esperado. Fin.